El género son representaciones simbólicas de lo que significa para una cultura ser varón, masculino, o mujer, femenino. Es una construcción social y binaria. Es lo que la sociedad espera de los varones y mujeres, estableciendo estereotipos femenino-masculino. Estereotipos son imágenes mentales o modelos que simplifican la diversidad de los sujetos, determinan y facilitan las relaciones interpersonales, pero a la vez construyen prejuicios, preconceptos que generan la exclusión de diferentes colectivos. Sexo biológico. Son las diferencias genéticas, físicas, anatómicas y fisiológicas de los seres orgánicos que, diferenciando entre los varones y las mujeres, los vinculan en relaciones reproductivas. Rol de género. Es el modo en que cada uno o cada una elige expresar su identidad de género. Se manifiesta a través del nombre, las conductas, vestimenta, actitudes, características corporales. Son aceptadas por la sociedad cuando coinciden con el patrón de hombre masculino y mujer femenina. Modelo heteronormativo. Es el modelo impuesto por la ideología patriarcal. Presenta a la heterosexualidad como una norma considerada saludable o natural. Se sostiene y reproduce a partir de instituciones que privilegian la heterosexualidad, con variados mecanismos sociales que invisibilizan, excluyen y o persiguen a las expresiones de la sexualidad que no se adecuen a él. Toda acción destinada a erradicar la discriminación por orientación sexual y o por identidad de género es una forma de desarmar las relaciones de poder que se instituyen a partir de la hegemonía social y cultural del régimen heterosexual. Hegemonía. Es la supremacía que ejerce un grupo sobre otro. La Ley contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires, número 5261, se propone asegurar el ejercicio igualitario de los derechos de todas las personas y grupos de personas, prevenir la discriminación, promover la igualdad de oportunidades, fomentar el respeto a la diversidad y a la dignidad de cada ser humano. Prevé sanciones y formas de reparación ante los actos discriminatorios, garantizando el acceso a la justicia y promueve la erradicación de la discriminación. La identidad de género es la vivencia del género, tal como una persona lo siente. Son las identificaciones que asume un sujeto en un género, más allá de la materialidad de su cuerpo biológico. Las identidades de género no son solo varón y mujer, sino que existen otras, como las identidades trans, travesti, transgénero y muchas más. La identidad de género no necesariamente tiene relación causal con la orientación sexual. La orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica, afectiva, espiritual, que siente una persona por otra. Es una percepción subjetiva. Existen distintas orientaciones sexuales, pero vamos primero a hablar de las identidades de género. Identidad de género cis. Son quienes sienten concordancia entre el sexo que les fuera asignado en el momento del nacimiento y su identidad de género. Es una identidad no trans. Identidades trans. Vivencia del género que no corresponde al género asignado al nacer. Estas experiencias se enmarcan en un proceso que puede incluir o no modificaciones corporales a través de hormonización, cirugías de reasignación de sexo. Identidad de género transexual. Es un término habitualmente utilizado para referirse a una persona que realizó un proceso de transformación hacia otro género mediante el uso de hormonas y o intervenciones quirúrgicas. El término transgénero refiere a distintas expresiones de género, indica transición hacia otro género. En distintos países el término transgénero y travesti adquieren diferentes significados. En Argentina, ambos conceptos se refieren a personas que expresan un género, masculino o femenino, diferente al biológico. En otros países se entiende la identidad transgénero desde la capacidad de transitar de un género al otro. En Argentina eso se llama género fluido. La mujer trans o transfemenina es la persona que, habiendo nacido con genitales de sexo biológico varón, se identifican como mujeres. El varón trans o transmasculino es la persona que, habiendo nacido con genitales de sexo biológico mujer, se identifican como varón.
La identidad de género travesti es una construcción que asume y expresa cotidianamente una identidad de género diferente al sexo-género socialmente asignado, generando una ruptura con el binomio femenino-masculino. En algunos países ya no se utiliza por considerarlo discriminatorio, en cambio en otros la identidad travesti constituye una posición política. Por lo general, para lograr esa expresión de género sentida, modifican parcialmente sus cuerpos mediante cirugías estéticas, terapias de hormonas, implantes de mamas, etc., sin la necesidad de readecuar su genitalidad a su identidad de género. Identidad de género queer. Este término fue utilizado originalmente en Estados Unidos como una expresión discriminatoria hacia la comunidad gay. En nuestro idioma puede ser entendido como anormal, enfermo, marica, raro, puto, lesbiana y travesti. Era una manera de calificar a los hombres afeminados y a las mujeres masculinas, y a las personas que escapaban del modelo heterosexual. A partir de la década del 80, empujados por la crisis del SIDA, un conjunto de microgrupos decidió apropiarse de la injuria queer para hacer de ella un lugar de acción política. El término queer resignifica como un espacio de acción política y resistencia. La palabra dejó de ser un instrumento de represión social para convertirse en uno revolucionario. No hay solo dos sexos y la sexualidad no se rige solo por la biología, sino por la política, la cultura, la religión, la historia también, etc. Identidad drag queen, reina de la noche, varón que se viste y actúa de acuerdo a los estereotipos femeninos de manera exacerbada e histriónica, para cuestionar las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género. Algunos son hombres heterosexuales que crean un personaje femenino para presentar un espectáculo divertido y original. Algunos son una persona travesti, transexual o transgénero. Identidad de género intersex es quien nace con características biológicas de ambos sexos. No es un problema médico, pero no concuerda con el sistema de clasificación hombre-mujer. Reivindica la intersexualidad como una identidad en sí misma. Las personas intersex tienen derecho a la autodeterminación de su propio cuerpo. Vamos a hablar de las orientaciones sexuales. La orientación sexual heterosexual es la persona que siente atracción afectiva y o sexual hacia personas del género opuesto. La orientación sexual homosexual es la persona que siente atracción afectiva y o sexual hacia personas de su mismo género, y serían los hombres gays y las lesbianas. La orientación sexual bisexual es la persona que siente atracción afectiva y o sexual por varones y mujeres. Esto no implica que deba mantener vínculos afectivos y sexuales con mujeres y varones de forma simultánea, sino que en un momento puede experimentar deseo o amor por varones y en otro por mujeres. Orientación sexual pansexual. El prefijo pan significa todo o en su totalidad. Refiere a una persona que siente atracción afectiva y o sexual por personas independientemente de su identidad de género u orientación sexual. Esto quiere decir que un sujeto pansexual puede entablar relaciones sexoafectivas con mujeres, hombres, transexuales, intersexuales, etc. Orientación sexual asexual. Es la persona que no siente atracción afectiva y o sexual por otras personas. Las voces y la identidad de género. Las voces de las personas, la voz cantada y la voz hablada, con identidades trans, pueden pertenecer a diferentes registros vocales, soprano, contralto, barítono, etc., dependiendo de factores muy personales, como sentirse o no identificado o identificado con tu voz actual, con la realización de técnicas de feminización o masculinización de la voz, mediante fonoaudiología, técnicas de canto, tratamientos, etc. Lo que es importante en estos procesos, además de cuidarse la voz, es que podamos actualizar los conceptos que tenemos sobre la voz. Como esta voz que tenemos es algo flexible y los procesos de transición al otro sexo son no solamente complejos, sino también lentos y lógicamente únicos, personales, lo importante es la voz de la persona y no separar las voces por género. Separar las voces por registro. Por ejemplo, barítonos sí, pero no las ni los. Barítonos en general. El registro es algo objetivo.
y posee un rango escalístico. Pero no hay que etiquetar al registro atribuyéndole un género determinado, así como tampoco podemos asignarle a un género determinado registro. El género es una cosa y el registro va a tener que ver con la historia de esa voz y con los cambios y con los procesos que tiene esa voz en esa persona de acuerdo a sus deseos, decisiones y a su presente. Quiero agradecer a todas las personas que me aportaron información, materiales, videos, textos, gracias a los cuales pude armar este material. Toda esta información siempre está sujeta a cambios en la medida que se viene avanzando y profundizando sobre la temática, tal como viene sucediendo. La discriminación, la invisibilización y la tiranía heteropatriarcal tienen graves consecuencias, historias difíciles, soledades, depresión, violencias de muchas características. Espero entonces que, aunque este video sea breve y un pantallazo, ayude a informar y contribuya a abrir la cabeza. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias.